¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo están? Espero que hayan entendido el video anterior. Hoy vamos a continuar con la clase 1, donde estuvimos viendo un poco el proceso de lo que tiene que ver con transmisión de calor. Hoy ya vamos a entrar un poco en la parte de lo que es aire acondicionado y más precisamente ya referido a un equipo split. Quiero decirle que estuve viendo los trabajos prácticos, corrigiéndolos. Hay algunos muchachos que me hicieron preguntas. Hagan las preguntas que quieran, no hay problema. Lo principal es que no se queden con dudas, ¿sí? Hay, en el mismo lugar donde me envían los PDF o el trabajo práctico hecho, por ejemplo, en una hoja y le hayan sacado una foto y me lo envían, me quieren hacer preguntas ahí, no hay problema, les escriben y yo durante la semana voy a ir contestándolas. Tengan paciencia, hay unos cuantos, pero no hay problema, todos van a tener su respuesta. Y si no, también la vamos a ir viendo acá a medida que vamos haciendo los videos para el curso. Vamos a ir respondiendo aquellas inquietudes que tienen con respecto a lo que vamos viendo, ¿no? Bueno, la clase anterior habíamos hablado de lo que es el intercambio de calor, ¿sí? Hoy vamos a ver cómo se produce ese intercambio de calor en un equipo de aire acondicionado, que algo ya vimos la clase anterior. Yo le hice un dibujo, un esquema de lo que es un circuito refrigerante split, ¿sí? Es un circuito refrigerante split que acá también lo vemos, ¿sí? Acá tenemos en imagen este circuito, donde acá está dibujado de alguna manera. Estas son las válvulas, o sea, ¿qué sería la unidad exterior? La unidad exterior sería esto, miren, de acá, estas dos válvulas que ven acá, para acá. Todo esto está dentro de la unidad exterior. La unidad interior va conectado con dos caños hacia la unidad interior, donde va conectado, donde nosotros conocemos como virola, que en realidad está mal dicho, es una pestaña lo que se hace al caño. La virola es lo que se le agrega a un caño en caso de conectarse como si fuera un caño de gas. Se agrega una virola al caño con una tuerca, con un fondo cónico y ajusta. Acá en refrigeración no, al caño le hacemos una pestaña, ¿sí? Una pestaña agrandándola con la pestañadora. Donde va a ir una conexión acá, otra en la unidad interior, otra conexión del otro caño acá y otra acá. Acá más o menos le hice lo mismo que este dibujo, pero en diferente posición. Quiero decir lo siguiente, yo voy a trazar acá una línea para que ustedes más o menos vayan tratando de entender cómo es la unidad interior, la unidad exterior, cómo está dividida. Miren. ¿Está bien? Esa línea que yo tracé es, de la línea para acá, es todo esto. Filtro, capilar, condensador, forzador, con su respectiva paleta, y motocompresor, ¿sí? En este caso, el motocompresor de un equipo de aire acondicionado se llama motocompresor rotativo. ¿Está bien? Acá no lo anoté yo. Rotativo. ¿Sí? Motocompresor rotativo. ¿Por qué? Porque este sistema de motor, a diferencia de los motores de heladera, los motores de heladera son motores diseñados de tal manera que tienen el sistema de la compresión a través de un pistón. Los motores de heladera familiar tienen un cilindro con un pistón, tienen una biela, un cigüeñal, ¿sí? Arriba en la cabeza del pistón tenemos una tapita de cilindro con una tapa de válvulas. Esas válvulas vendrían a ser una de admisión y una de escape. En este caso las vamos a llamar de succión y de descarga. ¿Ven? ¿Ven esto que está acá en rojo? Esto que está acá en rojo, esto es la descarga porque sale el gas a alta presión y alta temperatura. Ya de acá ahora de a poco les voy a ir poniendo más o menos presiones y temperaturas del sistema. Alta presión, alta temperatura, donde ingresa el condensador, ¿sí? Y esto que se ve acá en celeste, ¿sí? Que se ve así en ese color celeste, es
donde hay baja presión y la temperatura del gas, ¿sí? Acá me está marcando que tiene un retorno aproximado de 7 grados. Muchas veces es un poquito más alta, ¿sí? Puede ser 10 grados que llegue esa temperatura del gas. Porque tengan en cuenta que esto que acá se ve que está pegado uno de otro, este equipo, esta unidad exterior, con respecto a la unidad exterior, puede llegar a estar a más de 10 metros, ¿sí? A 10 metros. Yo puedo extender estos dos cañitos hasta 15 metros, lo cual, mientras el gas regresa por este caño grueso hasta acá, no va a tener 7 grados, va a tener mucho más temperatura. Si bien toda esta cañería va con una funda aislante, ¿sí? Precisamente para que los rayos solares y la temperatura exterior no interfieran en la temperatura que llega el gas hacia el motor, va cubierta, ¿no? Así que eso, por ejemplo, ven, yo ya lo estoy dando un detalle. ¿Qué pasaría si ustedes ven un equipo instalado arriba de un techo, una unidad exterior, arriba de un techo, como se coloca en muchos casos, y ven de repente que la cañería que tiene está pelada, está el cobre, se ve el cobre a la vista? ¿Por qué? Porque el sol, con el tiempo, la deteriora, se desgrana y queda el cobre a la vista. ¿Qué va a pasar con ese equipo? Y lamentablemente ese equipo, si tiene estos dos caños a la vista, el gas acá, al salir del capilar, ya de este lado, ya acá sale entre 1 grado aproximadamente. Entonces imagínense que si tiene que recorrer de acá hasta la unidad interior, donde tiene 10 metros, cuando llega el gas a la unidad interior ya está a alta temperatura y el cliente va a decir que el equipo no le enfría. Pero a ese equipo no le falta gas, no tiene ningún otro desperfecto más que los caños a la intemperie. Seguramente ese equipo de aire, ustedes le tienen que hacer una pregunta que es esencial para saber el diagnóstico. Por ejemplo, miren lo que yo estoy diciendo. Vamos a suponer que estos dos caños estén a la intemperie, ¿no? Entonces durante el día, con el sol, esos caños van a calentar y el gas frío que sale de acá, cuando llega acá, ya tiene alta temperatura, ¿sí? No va a funcionar. Ahora de noche, cuando no tenemos la influencia solar, este caño no va a tener incidencia de calor. Por lo tanto, el gas frío va a llegar y el equipo va a funcionar medianamente bien, ¿sí? Entonces, si ustedes al cliente le preguntan, ¿de noche funciona mejor? Y el cliente dice que sí, bueno, no tiene ningún desperfecto ese equipo. El único desperfecto que tiene es que están los caños a la vista, como les decía recién. Así que la solución es volverlos a aislar y encintarlos para que el sol no vuelva a deteriorar la aislación que se le pone al caño, ¿no? Esa cinta lo que hace, más allá de hacer algo estético, es cubrir que la aislación no se deteriore y dure más tiempo. Bien, vamos a repasar un poquito lo de la clase anterior. El motocompresor se pone en marcha, comprime el gas, ¿sí? Al ponerse en marcha, primero succiona el gas por este caño, por el caño más grueso. Esta interconexión, quiero decirle, ¿ven cómo está acá el dibujo? Un caño más grueso y uno más fino. Es así. Tenemos el caño de succión, ¿sí? El caño de succión, que es este. ¿Ven que acá? Esta es la succión del motocompresor, acá. Esta es la succión del motocompresor. Por eso nosotros a este caño le llamamos caño de succión. Es más grueso. La descarga, que sería donde sale el gas frío y líquido que va hacia el lado, ¿sí? Es el caño más fino, que sería este. Estas dos válvulas se denominan así, miren, esta es una válvula de 2 vías. ¿Por qué? Porque tiene una vía que sería la que conecta con el capilar del lado de atrás de la chapa de la unidad exterior, y la conexión con rosca sería la segunda vía. Entonces, una vía, 2 vías. Esta es de 2 vías, que sería esta, ¿sí? Y esta que está acá, válvula de 3 vías. Esta es válvula de 3 vías. Una conexión, la conexión que va hacia la unidad, y la otra es la conexión que tenemos de servicio. Esa es la ventaja que tenemos en un aire acondicionado, a diferencia de una heladera. ¿Está bien? La
lo que tiene es que no tenemos ningún tipo de entrada de servicio. No existe. Trae un apéndice soldada, el cual no me permite a mí intervenir y saber si le falta gas, si no tiene nada. Para eso tengo que soldarle yo una válvula. Pero en caso de aire acondicionado tenemos esta entrada de servicio que tiene una tapita, la desenroscamos y directamente ahí ponemos la manguera para controlar presiones y demás. Esa es la ventaja que tenemos en este tipo de aire acondicionado split. ¿Sí? ¿Por qué digo esto? Porque los equipos de ventana, en los de formato cuadrado, o en los equipos que hay muchos hoy, que son los portátiles, ese tiene todo un sistema como si fuera una heladera. ¿A qué me refiero? No hay conexión, no tengo este tipo de conexión de unidad a unidad, donde la tiene que hacer el instalador. Estas conexiones son las que tiene que hacer cuando se instala el equipo. ¿Está bien? Nosotros tenemos que hacer ¿qué? Nosotros tenemos la unidad interior y la unidad exterior. ¿Cuál es la función del instalador? Unir esas unidades a través de dos caños. Va a ser como les dije antes, con tuerca y pestaña, con cada caño en cada extremo, acá, acá, acá y acá. En cambio, un equipo ventana y un equipo portátil viene todo soldado, todo un circuito cerrado. Y no tengo esta entrada de servicio. ¿Está bien? Esto tiene una entrada de servicio porque al momento de que yo tengo que instalar, dentro de este circuito que quedó abierto, entró ingreso aire. Ese aire contiene humedad. Yo lo tengo que sacar. ¿Cómo lo saco? Por acá. ¿Y de qué manera? A través de una bomba de vacío. ¿Está bien? Una bomba de vacío. La bomba de vacío voy a conectar la manguera con los manómetros ahí. Y la bomba de vacío lo que hace es succionar. Es una máquina que provoca un vacío succionando y al bajar tanto la presión en el sistema, la humedad que hay se va a evaporar a mucho menor temperatura que el punto de ebullición que conocemos sobre el nivel del mar, que son 100 grados, ¿no? Para que más o menos tengan una idea. El agua sometida a una presión atmosférica sobre el nivel del mar hierve ¿a cuánto? 100 grados, ¿no es cierto? ¿Qué pasa si yo bajo la presión? ¿Sí? Si yo bajo la presión, bueno, lo que va a pasar es que también va a bajar la presión, la temperatura de ebullición. ¿Sí? ¿Me explico? Bajo la temperatura de ebullición. Entonces, en un circuito cerrado, yo al conectar la bomba acá, esto va a estar cerrado, estas dos válvulas están cerradas. ¿Qué quiere decir? Que si están cerradas, yo no tengo acceso para acá, tengo acceso de acá con esto. Entonces, ¿qué le voy a hacer vacío? Le voy a hacer vacío de acá, toda la serpentina que tiene acá y la salida esta hasta acá. Digamos lo que yo conecté, porque de acá para acá el equipo tiene gas refrigerante. Cuando el equipo es nuevo y listo para instalar, el gas refrigerante en el sistema se encuentra todo acá dentro del condensador y parte en el motor, ¿sí? La cantidad necesaria que necesita ese equipo. Y tenemos estas dos válvulas que a través de una llave Allen, miren, acá les voy a mostrar una imagen. Miren, en la unidad exterior me voy a encontrar con una conexión que es más fina. Este es el de descarga, esta es la de descarga, ¿ven? ¿Sí? Por acá sale el gas frío, como les decía, a 1 grado, 2 grados, y por acá regresa el gas. Esta es la válvula de 3 vías. Esta es una vía, esta es otra vía, y la que va hacia adentro, que sería esta, ¿sí? Esa es la tercera vía. Esta válvula que vemos acá es esta conexión, y la que va hacia adentro sería la de la tuerca. Esta tuerca iría roscada acá, y después esto es lo que va de adentro. Del otro lado ya tenemos la conexión con el capilar acá, en la válvula, ¿sí? Va conectado al capilar. Y después, en esta parte vamos a tener otra conexión de igual manera con esta, pero no con válvula. Vamos a tener un caño con una rosca de estas características y la tuerca, ¿sí? No hay válvulas. Las únicas válvulas que hay es en la unidad exterior y son estas dos. Y esto, ustedes si ven el equipo, acá tiene una tapa. Tiene una tapa, ¿sí? Lo cual no me permite meter la llave si yo no la saco. Si yo quiero abrir o cerrar estas válvulas, voy a retirar la tapa que va puesta acá
¿sí? Voy a introducir la llave y voy a desenroscar. Pero de fábrica esto viene con estas válvulas cerradas. ¿Ven? Como si acá, no sé si la cámara lo alcanza a tomar, pero están metidos hacia adentro, lo cual me indica que estas válvulas están cerradas. Que el gas refrigerante es ¿dónde está? Está todo acá, en esta parte, ¿sí? Está todo ahí. Entonces, cuando yo abra acá esta válvula, va a salir el gas por acá. Por ejemplo, abro esta válvula, el gas que está acá sale, recorre todo el circuito y llega hasta acá. Entonces, después abro la otra y el gas ya queda comunicado en todo el circuito. ¿Está bien? Queda comunicado en todo el circuito. Y esto que ven acá también. Esto acá trae un piquito, un óvulo, trabaja igual que la rueda de un auto, la rueda de una bicicleta, que si yo lo presiono, sale el gas. ¿Está bien? O sea, cuando yo lo presiono, estoy comunicado con el interior. La manguera que yo utilizo de los manómetros, en su extremo, en uno de los extremos, tiene un depresor. Es una chapita que tiene interna en la rosca, entonces cuando yo rosco, esa chapita empuja este óvulo y me habilita el paso, el cual me permite a mí cargar. Una vez que yo pongo la manguera acá, automáticamente el manómetro va a marcar si el equipo tiene gas o no. Bien, esto es importante saber cómo se maneja. Después una clase más o la siguiente, no me acuerdo bien, pero les voy a explicar el proceso para que el gas, por ejemplo, que hay en el sistema, lo pueda volver a guardar en la unidad exterior. ¿Y para cuándo es eso? ¿Por qué quiero hacer eso? Y vamos a suponer que yo me quiero mudar y quiero desinstalar el equipo, o ni más ni menos como hacemos siempre en la parte de service, donde te encontrás con una unidad exterior, que es esta parte, está totalmente obstruida. ¿Qué vamos a hacer? Y la tenemos que desinstalar, desarmar por completo e hidrolavar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque está obstruida la suciedad y no pasa aire, el cual no condensa. Entonces, hay un procedimiento que se hace para que todo el gas que está en el sistema simplemente quede guardado otra vez en la unidad condensadora como cuando vino de fábrica. Así que se los voy a dar como tarea. Váyanme diciendo, sin poner el famoso YouTube, vayan pensando de este video que yo les estoy diciendo, cómo podemos hacer para que el gas refrigerante me quede acá. ¿Está bien? Así que el que quiera me escribe y me cuenta esto que yo le estoy preguntando. ¿Cómo dejamos el gas refrigerante acá y poder desconectar estos dos caños y que no se pierda el gas refrigerante que tenía en la unidad interior? ¿Sí? Bien, continuemos un poquito con lo que veníamos hablando. Ahora más o menos les voy a ir escribiendo que acá los dibujos son los siguientes. Acá estos 13 grados que se ven acá tienen que ver con lo que yo les expliqué en la clase número 1. Es la diferencia de temperatura que tenemos entre la entrada de aire. Ven que acá me está marcando 3 líneas rojas. ¿Qué es eso? Esa es la entrada de aire, ¿sí? La entrada de aire que tiene la unidad interior. Y acá abajo 3 líneas celestes. ¿Qué me está indicando? Que el gas, el aire caliente que ingresó por acá, le entregó temperatura al gas refrigerante que pasa por esta serpentina y a consecuencia salió frío. Ese delta T, ¿se acuerdan cuándo era? Era de 12 a 14 grados. La entrada que yo tengo acá le íbamos a restar entre 12 y 14 y eso iba a ser el delta T, la temperatura que tiene el aire en la salida. Bien, seguimos con el funcionamiento. Miren, acá no creo que se alcance a apreciar ahí desde la cámara, pero tenemos anotadas algunas temperaturas donde yo no les voy a dar estas mismas porque esto que tiene acá escrito es para gas R22. El gas R22 es un gas que se utilizó hasta hace 5 años atrás, ¿sí? Ahora ya no se utiliza más, lo que se utiliza es el R410. Gas R410 es un gas ecológico. El gas R22 tenía una composición química
con mucho cloro, el cual dañaba ni más ni menos a la capa de ozono. Así que hace años que se tendría que haber sacado de circulación, pero bueno, estamos en Argentina, así que en Europa ya hace más de 10 años que el gas R22 no funciona allí, funciona el gas 410 y otro gas que es 407. El gas 407 acá llegó muy poquito, en muy poquitos equipos pueden llegar a encontrar perdido algún marca LG, ¿sí? Algún equipo marca LG con ese gas 407 como les digo, pero la realidad es que no hay mucho. Sí se van a encontrar con equipos con este gas 410. La clase próxima vamos a ver los componentes de este gas y demás, a diferencia del R22. Bueno, miren, les explico un poquito lo que son presiones y temperatura. Bien, cuando el equipo se pone en marcha, recuerden esto, las presiones y temperatura que yo voy a ir marcando, son con el equipo en marcha, por supuesto, ¿no? Porque cuando el equipo está en reposo, me refiero a cuando no funciona, la presión que tiene es la presión que tiene el gas en reposo, es la misma presión que tiene el envase del gas refrigerante, ¿sí? Entonces la presión, cuando yo quiera saber si al equipo le falta gas o no le falta, tiene que estar en marcha y en frío, ¿sí? Tiene que estar en marcha. Si estando parado podemos comprobar que tiene gas, pero no sabemos si le falta o no, porque si le falta la presión que tiene es la misma, a no ser que tenga muy poquito, pero a decir, perdí un 30%, perdí un 40%, la presión que me va a marcar el manómetro es la misma que si tuviera la carga completa, no así en marcha. Cuando está en marcha sí voy a saber porque la presión va a bajar, pero presten atención cuando se pone en marcha. Miren lo que pasa. Cuando se pone en marcha el equipo en frío, la temperatura del gas cuando ingresa al evaporador, este es el evaporador, ¿no? La unidad interior, esta, ¿sí? El gas refrigerante cuando ingresa, cuando sale de acá, tiene, miren, de 1 grado, ¿sí? De 1 a 6 grados centígrados. Esa es la temperatura del gas refrigerante que ingresa. ¿Ingresa de qué manera acá? Líquido, ¿sí? Líquido. Entra gas en estado líquido. Bien. ¿A qué presión? Si yo tengo gas R410, la presión aproximada acá es de 105 a más o menos 135. ¿Qué son estos 105, 135? Son PSI. ¿A qué me refiero cuando digo PSI? Significa libra por pulgada cuadrada. ¿Está bien? Es una abreviatura en inglés, el cual vamos a utilizar para medida de presión. Si yo digo libras, estoy diciendo exactamente lo mismo. Puedo llegar a referirme 105 libras, 135 libras y digo 135 PSI, está perfectamente dicho, Así que lo pueden utilizar de cualquier manera. De hecho, en el manómetro van a ver que dice PSI o algunos dicen libra, así que no se hagan problemas con eso. Bien, o sea que el gas refrigerante cuando tiene 105 PSI, el sistema, primero, ¿dónde voy a obtener yo esta presión? ¿Dónde la voy a medir? ¿Sí? Acá, mire, en la entrada de servicio, acá. Acá yo voy a colocar el manómetro y el manómetro lo que me va a medir es la presión de baja del sistema. La presión de baja del sistema. ¿Cómo la presión de baja? Sí, todo lo que yo tengo de este lado, esta línea que yo crucé, acá tengo todo presión de baja y todo de este lado presión de alta, excepto hasta esta parte que entra, que es la succión, que es de baja. Pero digamos, de acá, del compresor para acá hasta acá, hay presión de alta. Al salir el gas del capilar ya hay baja presión. ¿Sí? Bien, empieza a ingresar por el evaporador en estado líquido, pero acá ya está gaseoso, Acá el gas ya cambió de estado, gaseoso. ¿Por qué cambió de estado? Por lo que le explicaba yo acá recién, ¿sí? Por eso cambió de estado, porque el ingreso de aire acá, si yo enciendo un equipo de aire acondicionado, porque hace calor dentro de mi domicilio, vamos a suponer que hace 30 grados, bueno, está entrando el aire a 30 grados y el gas refrigerante
tiene de 1 a 6, por lo tanto el aire le entrega calor al gas y el gas sube su temperatura, por consecuencia cambia de estado, pasa de líquido a gaseoso, ¿sí? Entonces, acá en la succión el gas también está gaseoso, ¿eh? Es muy importante saber eso. La temperatura que tenemos acá, la temperatura, digamos, al final del evaporador, más o menos está en el orden de los 10 grados, 12 grados, 8 grados. Eso es muy variable, ya le vuelvo, como les contaba antes, dependiendo de qué, y del largo que yo tengo de cañería. Un detalle muy importante. A raíz de que salió este gas R410, es un gas que duplicó en presión al gas R22. Entonces, ¿qué pasa con esto? Bueno, pasa lo siguiente. El fabricante me pide que yo tenga de mínimo de acá de las válvulas hasta la unidad interior 3 metros de cañería. Algunas marcas 2, pero otras 3 metros. No importa de que la unidad vaya, por ejemplo, la unidad interior acá y del otro lado de la pared la unidad exterior. Tengo que poner 3 metros de caño, porque si no la garantía no me va a cubrir algún desperfecto. Ya sea desperfecto eléctrico, desperfecto del que sea, viene la gente de garantía y te dice, no, mira, primero solucioname esto, después te reviso el equipo. ¿Sí? Así que quien se los vaya a instalar o quien vaya a instalar un equipo, lo que tiene que hacer es leer el manual, porque cada marca te indica si lleva 3 o 2 metros como mínimo. Si no te dice nada, si no te dice que lleva 3 metros como mínimo entre unidades, ¿sí? Le ponen 2 metros para que funcione bien. Me refiero, 3 metros del caño más grueso, 3 metros del caño más fino. A eso me refiero. No 3 metros en total, no. 3 metros de cada caño. Y después se le hace un rulo, se hace un círculo y se deja atrás de la unidad exterior. Ya vamos a ir viendo un poco más adelante parte de instalación, ¿sí? Yo hago mucho hincapié, hablando mal y pronto soy bastante rompe, con la parte estética de la instalación. ¿Sí? Porque más allá de que ustedes tienen que lograr una correcta instalación, tiene que ser algo estéticamente bien hecho. Yo estoy cansado de ver instalaciones con los caños así a la vista al lado del equipo. Que no sé para qué lo dejan, para colgar la ropa, para poner una enredadera. No va. Queda horrible. O vas a ver el frente de la casa con la unidad exterior y al costado un rollo de caño así. No. ¿Sí? Eso no se tiene que ver. Eso va detrás del equipo. Ya vamos a ir viendo los métodos. Pero quiero que vayan teniendo eso en cuenta. Y aparte, ya que están haciendo este curso, observen las instalaciones. Presten atención cuando paran en una esquina o en algo. Presten y vean las unidades exteriores instaladas y después me cuentan. Bien. El equipo sigue en marcha. Sigue avanzando el gas, cambia de estado. Lo toma la succión a 10 grados. A esta presión. ¿Sí? A esta presión, lo toma el motocompresor, ¿sí? Lo toma el motocompresor por la succión. Esto que ven acá, este caño grueso que yo también acá lo dibujé, no es ni más ni menos que, se llama tubo recibidor. Ese tubito lo que hace es, tiene acá, el caño este va por acá más o menos, miren, se conecta, acá adentro tiene un caño. Entonces el gas refrigerante que ingresa por acá no entra directamente acá, sino da un par de vueltas dentro de este cilindro y después lo succiona. ¿Para qué está eso? Por si hay algún retorno de gas líquido. Les recuerdo lo siguiente. Si este motor toma el gas refrigerante en estado líquido, es muy probable que se rompa. En este caso, lo que tiene como protección es esto, donde, claro, como el motocompresor tiene temperatura, al funcionar a alta temperatura, esto también, entonces cuando entró acá líquido, enseguida pasa gaseoso. Pero está para eso, porque si esto no estuviera y viene un retorno de líquido, el líquido no es comprimible. Cuando la parte mecánica quiere comprimir un líquido, se va a romper. Por eso siempre el motor ingresa gas en estado gaseoso, lo comprime y sale gaseoso. ¿Por qué puede retornar acá gas líquido? ¿Por qué? Imagínense por qué. Y primero, ¿por qué cambia de estado? ¿Por qué cambia de estado el gas refrigerante en la unidad interior? ¿Por qué? Porque pasa aire a mayor temperatura, como les dije recién, ¿no es cierto? Bien.
pasa aire a mayor temperatura, como el gas entra a unos 6 grados y el aire ambiente está a 30, por decir un ejemplo, absorbe calor y cambia de estado. Ahora vamos a suponer que acá en la unidad interior, me encuentro con que este motorcito que mueve esta turbina que tiene acá atrás, esto es toda una turbina que va de acá hasta acá y este es el motorcito que la mueve, no funciona, no gira. Entonces, ¿qué pasa? El gas refrigerante que entra por acá, el gas refrigerante que ingresa por acá, recircula sin absorber calor en estado líquido y regresa hacia el motor en estado líquido, producto de que esto no funciona. Entonces existe la posibilidad, si no tuviera esto, de que esto se rompa. Esa es una de las causas. La otra es que ¿qué tiene un aire acondicionado, una unidad interior, detrás de la tapa que vemos acá? ¿Qué es lo que tiene? Filtros, ¿sí? Unos filtros de aire. Que precisamente como esto es una máquina constante de aspirar, va aspirando esas partículas de polvo que a la vista no alcanzamos a ver. Entonces las va deteniendo para que no se ensucie ni la turbina, ni la serpentina que tiene acá adentro. ¿Está bien? Si esos filtros hay que lavarlos periódicamente. ¿A qué me refiero periódicamente? Si vos tenés un aire acondicionado de uso diario, una vez al mes lo tenés que lavar. Ahora, si usás el aire acondicionado 2 veces por semana, no, porque el uso no es el mismo. Pero de todas maneras, ustedes se van a encontrar cuando vayan a hacer un service que el cliente no sabía que acá atrás había filtros de aire. Levantan esa tapa y sacan los filtros, son 2, sacan los filtros y van a estar totalmente bloqueados de pelusa, el cual impide la entrada de aire. ¿Sí? De todas maneras, filtro tapado, sale aire pero muy poquito, el cliente te va a llamar porque no está funcionando bien su equipo. Y lo único perfecto que tiene, filtro tapado. ¿Está bien? Así que ahí lo que le van a sugerir al cliente, ¿qué va a hacer? Le van a sugerir hacerle un mantenimiento a su equipo. Ya que no tiene problema de gas, ya que no tiene algún problema eléctrico, la única dificultad que tiene ese equipo es simplemente tener los filtros de aire obstruidos. ¿Está bien? Así que le van a desarmar toda la carcasa, le limpian toda la serpentina, ya vamos a ver otras imágenes o vamos a ver alguna video donde yo tengo el equipo y ustedes les puedo mostrar bien de qué se trata para que puedan hacerle ese mantenimiento. Bien, entonces una vez que entró el gas refrigerante acá, el motor lo comprime y el gas al ser comprimido, miren qué pasa. La presión de acá del gas refrigerante más o menos anda en los 400 psi. Miren qué diferencia, ¿no? 400 psi y donde entró entre 105 y 135 se fue a 400 psi. ¿Qué pasó con esa presión que subió a causa del motor que lo comprimió? Subió la temperatura del gas. Está entre 90 y 100 grados, ¿sí? Gaseoso, ¿está bien? Gaseoso, bien. A medida que va avanzando en el condensador, ¿qué tenemos acá? El motor, el forzador con la paleta que va a hacer pasar aire exterior a través de la serpentina y le va a ir bajando la temperatura al gas. El gas refrigerante le va entregando temperatura al aire que pasa por allí y va a ir perdiendo temperatura y, consecuencia, va a cambiar de estado. Entonces acá vamos a tener, miren, un 50% gas, estado gaseoso, y un 50% líquido. ¿Sí? Líquido, bien. Y acá, al final, 100% líquido. Ya está condensado previo al filtro. Acá en el filtro previo al capilar está condensado, totalmente 100% líquido. ¿Y qué temperatura tenemos acá? ¿Qué temperatura? Ambiente. ¿Está bien? Temperatura ambiente. ¿Por qué temperatura ambiente tiene esto? Y porque cuando hizo todo este recorrido,
cuando hizo todo ese recorrido, al llegar acá, esto está calculado, este condensador está calculado para la capacidad del motor. No es que está puesto al azar con las medidas que el fabricante quiere, no. Tanto el evaporador, la unidad interior, como el condensador, el compresor y el capilar están desarrollados de tal manera que son, sí o sí, están hermanados para que esto funcione. Si yo pongo un capilar más largo, no funciona. Si pongo uno más corto, tampoco funciona. Si pongo un condensador más grande, no funciona. Si pongo un evaporador más chico, no funciona. ¿Está bien? Esto vamos a suponer, si este equipo es de 3000 frigorías, este condensador va a ser para 3000, el evaporador también y el capilar también. Entonces, va todo esto de la mano según el fabricante. Así que esto va a tener una temperatura ambiente porque al final del recorrido del condensador no hay más intercambio de calor con respecto al aire que pasa por allí. ¿Está bien? Entonces, esto yo lo toco y va a estar a temperatura ambiente, exterior. Logrando su cometido que fue cambiar el estado del gas y estar líquido. Pasa por el capilar y cuando sale por acá, por el capilar, al reducir el paso, baja la presión y está entre 1 y 6 grados. Bueno chicos, cualquier duda con respecto a la clase de hoy, me escriben, que las vamos a ir resolviendo, les voy a ir contestando. Y está bueno que me escriban con preguntas, y va a haber algún que otro trabajo práctico también para que hagan. Pero háganme consultas, así también las respondo en el video y esa pregunta les va a servir para todo. Bueno, que tengan linda semana, nos vemos en la clase próxima.